Volviendo un poco a lo que sucedió en Sal si puedes por allá por 1831. Entonces, esa idea de, bueno, cada indígena tiene un país, eso es un disparate, es un gigantesco disparate. Entonces, me parece que tenemos que empezar a entender un poco, o a volver a revisitar, digamos, libros que me parecen fundamentales. Repito, Diego Braco, José López Mas, Óscar Padrón Fabre, Daniel Vidart, Renzo Piugarte, que son los que realmente saben de esto y no yo. En realidad, indígenas no es un tema, es un tema que yo quería que en el bolillero no me saliera, porque no soy particularmente bueno en eso de las tribus, etcétera, etcétera. Pero recomiendo esos libros que están muy buenos, y tienen todo lo más nuevo, digamos, porque obviamente que esto tiene que ver con antropología y con arqueología, y por eso nombro a López Más, ¿no? Bueno, entonces, esa idea de que Rivera nos quitó la posibilidad de tener indígenas es un poco como también romántica, ¿no? Esa idea, bueno, podíamos haber sido lo mismo que, obviamente, si Artigas vencía, nosotros tal vez seríamos, no sé, tendríamos una selección bárbara de fútbol porque Messi jugaría con nosotros. Todo eso es absoluta ucronía, ¿no? Y la ucronía y la historia están divorciadas, no se llevan nada bien. La literatura sí, obvio, esto está buenísimo, es lo más divertido que hay hacer ucronía. Pero la historia no genera mucho dividendo, esa idea de qué pasaría si, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que lo importante acá es enfocarnos. Bueno, ¿fue una matanza? Sí, fue una matanza. ¿Esa matanza abre un episodio sobre Cogedor de Historia Uruguaya? Por supuesto, obviamente. Después de Sal si puedes, tenemos el episodio de Mataojo, en el cual, obviamente, Bernabé Rivera, que era el sobrino de Fructuoso Rivera, no el hermano, sino el sobrino, siempre hubo como una confusión ahí, es de alguna forma el encargado de seguir adelante, de alguna manera, toda esta operación de limpieza. ¿Tá? Suena fuerte, pero es como se le llamó en la época. Entonces, obviamente que Bernabé Rivera se convierte como también en el hombre marcado y sindicado, ¿no? Bernabé Rivera los correteó, obviamente, a lo largo de todo 1831. La batalla de Mataojo fue también terrible, pero en junio de 1832 sucede un episodio que vendría a ser como una especie de venganza. Bernabé Rivera se encuentra con algunos indios sueltos, algunos pocos, fácilmente derrotables, y los persigue con un grupo pequeño. Los indios corren, Bernabé los persigue, pero en realidad Bernabé estaba siendo llevado hacia una trampa. Y esa trampa, obviamente, terminó con la vida de él y de todos sus hombres, pero particularmente se ensañaron con Bernabé porque era como el protagonista de la matanza, además era el sobrino del presidente, y bueno, lo torturaron, le sacaron los tendones y con ellos hicieron arco y flecha, mientras él observaba, etcétera, etcétera, los detalles no. Y eso fue un yacaré cururú, ¿tá? Pero lo que es la historia oficial, ¿no? Durante la dictadura, a Yacaré Cururú, que es un pueblo, le pusieron de nombre Bernabé Rivera. La gente de Yacaré Cururú desprecia y detesta profundamente tener el nombre de Bernabé Rivera. Y todavía lo tienen, ¿tá? Y han pedido muchísimas veces que le quiten el nombre de Bernabé Rivera, que representa todo lo contrario a lo que es Yacaré Cururú, que es el lugar justamente de la venganza de los indígenas, de lo que fue Sal si puedes. De hecho, en el liceo de Yacaré Cururú, el símbolo del liceo, la bandera que hicieron los alumnos, es un yacaré con una pluma indígena, ¿no? O sea, es interesante, ese tipo de guiños del Estado son terribles, ¿no? Obviamente Yacaré Cururú se debe llamar Yacaré Cururú y punto. Pero bueno, obviamente que lo que sucedió con Bernabé Rivera fue leído en aquella época como una atrocidad, obviamente. Y esa atrocidad, después que encontraron el cadáver de Bernabé Rivera, se cierra con una cosa terrible, que es un velorio, un entierro grandilocuente, con honores de Estado a Bernabé Rivera, y con un poema épico que le escribe nada menos que Francisco Acuña de Figueroa. ¿Tá? Francisco Acuña de Figueroa, el autor del himno nacional, del himno uruguayo en 1833, antes de eso escribe esta poesía épica
este responso para Bernabé Rivera. Entonces, volviendo un poco a los conceptos, porque acá tenemos la historia y luego podemos hablar un poco de los conceptos. Primero que nada, me parece que es apresurado y es terrible llamarle genocidio a lo que sucedió. Ahí les recomiendo leer a Renzo Più Ugarte y a Daniel Vidart, que los dos han trabajado mucho este tema, esas dos vacas sagradas de nuestra antropología, de nuestros intelectuales. El tema de, bueno, si uno se pone a analizar qué sucedió con los indígenas, uno tiene que empezar desde la colonia. Sistemáticamente hubo una lucha cuasi civilizatoria por parte del español con respecto al indígena. O sea, si el indígena no se sumaba a lo que podemos llamar el sistema, era expulsado, obviamente. Y ser expulsado significaba ser asesinado, obvio. Entonces, uno puede entender ahí, en esa lucha cuasi civilizatoria, cómo fueron diezmados. ¿Tá? Vos tenés algunos indios en América Latina que formaron parte del sistema, ¿no? Y que lograron sobrevivir, los guaraníes, obviamente, ¿no? Entonces, uno encuentra, bueno, uno puede decir, ¿no? Los charrúas o ciertos grupos humanos que andaban por acá no lograron ser llevados hacia reservas o, obviamente, educados, y bueno, fueron exterminados a lo largo de un tiempo muy largo, en una concepción, obviamente, que tenía que ver con lo que nosotros podemos llamar el sistema. Bueno, el sistema, esas normas morales, esas normas económicas, bueno, eran diferentes a las que los indígenas estaban dispuestos a llevar adelante y por tanto fueron sistemáticamente buscados y asesinados. A mí lo que me pasa a veces con respecto a esto es que también es muy fácil pegarle a los españoles por la conquista y paga muchos dividendos el decir los españoles son malos y los indígenas son buenos. Como si a lo largo de toda la historia no existieran otros pueblos imperiales que fueron atroces con los pueblos que conquistaban. Y sobre todo me pasa con Inglaterra, que fue atroz y terrible durante el imperialismo, no en el siglo XV, no en el siglo XVI, en el siglo XIX y también en el siglo XX. Entonces a veces me pasa, ¿no?, que muchos historiadores ingleses o franceses se colocan en ese lugar, ¿no?, moral, criticando y apuntando con el dedo ¿no?, a la historia española y a la conquista española, y su historia también está manchada de muchísima, pero muchísima sangre. Esto no le quita un ápice de responsabilidad a los españoles, pero lo que quiero decir es que uno puede entender lo que sucedió en América Latina comprendiendo básicamente la historia de los imperios. Uno podrá decir fueron más o menos atroces, los perros mataindios, terrible, obviamente. O sea, uno puede entender un montón de cosas y marcarlo desde un lugar humano. Pero de ahí a colocar a los españoles como los únicos, los más malvados del mundo, y me parece un poco excesivo desde el punto de vista de la comprensión histórica. Me parece como chupar rueda de lo que fue la leyenda negra, ¿no? Esa leyenda negra que generaron los ingleses y los franceses con respecto a los españoles. Y en este caso, obviamente, que hubo una persecución de los indígenas, a los charrúas se los intentó colocar en misiones, una especie de misiones que hubo, como San Antonio de los Olivares de los Charrúas, pero duraron muy poco tiempo y no lograron ser colocados o metidos en el sistema. Obviamente que uno podrá discutir el sistema y uno podrá discutir muchísimas cosas, pero esto formó parte de una especie de proceso a largo plazo, de larga duración, que tienen Salsipuedes y en otros episodios como sus momentos cúlmines. Esto no quiere decir que los indígenas fueron todos exterminados, solo es cuestión de viajar al norte del Río Negro y uno puede encontrar en Tacuarembó y en muchísimos otros departamentos determinadas características físicas y fisiológicas de los indígenas. Cuando uno se pone a analizar qué sucedía en el interior del país, escuchando a los que saben, a los historiadores que hacen microhistoria en algunos de los o microhistoria de las regiones, etcétera, uno puede entender un montón de cosas que pasaban. Siempre me acuerdo de lo mismo, ¿no? Uno le dice a los gurises en el liceo: en 1830 Uruguay declaró la libertad de vientres y la prohibición del tráfico de esclavos. En 1842 Oribe, en el Cerrito de Montevideo, decreta la abolición de la esclavitud. Perfecto. Pero uno después se entera, con libros como el de Eduardo Palermo, Tierra esclavizada, de que casi en el siglo XX y en el siglo XX
había esclavitud en algunos lugares del norte del Uruguay. A veces también hay que empezar a entender un poquito más qué sucedía justamente al norte del Río Negro, o en otros lugares que no son Montevideo. Además, la mayoría de estos grupos indigenistas que hay, bastante payasescos todos, son de Montevideo, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que ir hacia el interior a buscar algunas voces que están muy calladas o que están acalladas por el establishment, dijera mi amigo Guillermo Vázquez Franco, al que el establishment lo calla bastante y no lo deja hablar. Pero bueno, entonces, 11 de abril de 1831, ¿hay que olvidarlo? No. A mí me gustaría una calle, Sal si puedes. Me gustaría. Durante toda la historia, las calles han cambiado de nombre. Durante toda la historia, nosotros necesitamos, de alguna manera, repensar un montón de cosas. Y yo no le tengo miedo ni a repensar el himno, no le tengo miedo a repensar nuestras fechas patrias totalmente, y tampoco le tengo miedo a repensar nuestras calles. Entonces me parece que es fundamental, obviamente, tener una calle Sal si puedes. Me parece que estaría muy bueno, que nos daría una visión cada vez que un gurí pasara por Sal si puedes y preguntara ¿qué quiere decir Sal si puedes? Y cualquier padre o madre que haga un tío, abuelo, haga una explicación, ya está, eso es lo importante. No creo que haya sido un genocidio, no creo que a Rivera haya que cargarle las tintas absoluta y totalmente como el único villano de nuestra historia. Me parece que hay responsabilidad de muchísimos otros integrantes del gobierno y no del gobierno. Creo que en historia debemos comprender las sociedades en su contexto. Y para eso, obviamente, a veces duele, ¿no? Tener que decir cosas como estas. Mucha gente dirá, lo que está diciendo Leonardo suena facho. No lo soy para nada. Entonces me parece que es importante recordar esta fecha, me parece que es importante tener en claro lo que sucedió aquel 11 de abril de 1831 y lo que pasó después, el Mataojo también, que fue una matanza bastante terrible, pero no ser tragados por el personaje, ¿no? Por el personaje cool, ¿no? Revisionista cool, en el cual hay buenos y malos, y entonces paga muchos dividendos. Cambiarle el nombre cada 11 de abril a Rivera y ponerle un pegotín de Sal si puedes, ese tipo de cosas me parecen aberrantes, me parecen una tontería. Y bueno, voy terminando acá porque ya va un rato largo, así que bueno, nos vemos.